Centroamérica, en la región geográfica que conecta América del Norte con América del Sur, es una zona con una realidad migratoria en la cual confluyen dinámicas similares de expulsión, tránsito, retorno y discriminación. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, correspondiente al primer semestre de 2026, más de 1,2 millones de personas originarias del llamado Triángulo Norte residen actualmente en el extranjero, lo que representa cerca del 8% de la población conjunta de Honduras, Guatemala y El Salvador. La Organización de las Naciones Unidas, los ministerios de Exteriores y las redes consulares calculan que al sumar los descendientes nacidos fuera del territorio, la diáspora total e histórica de esta región ronda los 3 millones de personas. La ruta tiene como principal destino Estados Unidos, utilizando la mayoría de las veces a México como país de tránsito. Actualmente, los gobiernos del Triángulo del Norte responden a la política de deportaciones masivas tras la eliminación de permisos temporales de Estados Unidos, tejiendo alianzas para la acumulación del capital y no para el bienestar de la población. Durante décadas, el Triángulo Norte de Mesoamérica ha estado marcado por la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades. En Honduras, Guatemala y El Salvador, millones de personas han visto en la migración la única alternativa para construir un proyecto de vida. Huracanes como el Mitch en 1998 profundizaron esa vulnerabilidad, pero las crisis económicas, sociales y políticas han impedido que las causas del desplazamiento sean resueltas. La contradicción persiste. Mientras Estados Unidos endurece sus políticas de control fronterizo, México, durante el primer semestre de 2026, reportó más de 210,000 encuentros con personas provenientes del Triángulo Norte, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las cifras muestran que reforzar las fronteras no ha reducido la movilidad. El desafío sigue siendo la ausencia de respuestas sostenidas que permitan a millones de mesoamericanos elegir quedarse en lugar de verse obligados a huir. Detrás de cada cifra oficial o de algún operador internacional hay una familia, una comunidad y también un sistema que empuja a las personas a dejar todo atrás. La migración en el Triángulo Norte se considera una respuesta desesperada a condiciones que se han dado por décadas de políticas que priorizan los intereses externos sobre el bienestar de los pueblos originarios. Diversos análisis lo sustentan, pero las políticas públicas siguen inexistentes. La migración forzada es una tendencia global, como su nombre lo indica, del mundo, y que cada vez más nos está originando retos y dificultades importantes, mientras que los países o los estados no asuman una responsabilidad de garantía de derechos humanos. En este sentido, que abran las políticas restrictivas y de opresión que se tienen, que realmente ponen en condición de riesgo a todas las personas. Si no se atienden las necesidades y los problemas que arrojan o que impulsan a que las personas salgan de manera forzada desde sus orígenes, pues no va a parar. Aún si se tienen muros, aún si se tienen cientos de miles de militares, las personas siempre buscamos el cómo tener nuestra propia seguridad y buscar una vida digna, ¿no? La región del Triángulo Norte, compuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador, no siempre fue un lugar del cual se huye. Su riqueza natural y su posición geográfica le convirtieron en un territorio codiciado desde la época colonial. El modelo extractivista impuesto durante siglos dejó profundas cicatrices, una concentración de la tierra que todavía hoy mantiene en la pobreza a la mayoría de la población rural. Aproximadamente 31 millones de personas distribuidas en 242,4 mil kilómetros cuadrados componen el llamado Triángulo del Norte. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 82% de los habitantes rurales en Honduras son pobres, mientras que en Guatemala la cifra alcanza el 77% y en El Salvador el 50%. Esta desigualdad no es un accidente. Es el resultado de modelos económicos que han privilegiado la producción para la exportación sobre la seguridad alimentaria de las comunidades locales. El llamado Corredor Seco Centroamericano, que atraviesa estos 3 países, concentra a más de 10 millones de personas que dependen de la agricultura de subsistencia. Como esta relación económica es ineficiente para sostener un país, se induce a la migración, llevando al 85% de los que logran salir a radicarse en los Estados Unidos y convirtiendo a México como principal país de tránsito y destino secundario.
Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha informado que el cambio climático ha ocasionado en esta región sequías prolongadas, tormentas cada vez más intensas y la desertificación avanzada que han destruido cosechas enteras de maíz, frijol y café, dejando a 3,5 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria. Siempre pasamos el mismo sistema de todo cuando llueve, siempre hay eso. Aquí siempre se llena. Generar políticas públicas para atender esos problemas. Y porque los riesgos de emergencia o de desastre va a ser diferenciado entre una comunidad y otra, entre un municipio y otra. Puede ser de que en algunos municipios el riesgo sean derrumbes, en otros sean inundaciones, en otros sea pérdida de cultivos, en otros sea pérdida de pesca. Pero no solo el hambre obliga a migrar. El Triángulo Norte es también la región más violenta de América Latina, según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pandillas, narcotráfico y redes de crimen organizado han convertido barrios y comunidades enteras en campos de batalla. La violencia no es un fenómeno aislado, sino un mecanismo de control social que empuja a miles de jóvenes y familias a buscar refugio en otro país. A esto se suma la inestabilidad política y la corrupción. Gobiernos débiles, a menudo sometidos a intereses hegemónicos, han sido incapaces de garantizar seguridad o justicia. Sabemos que la falta de servicios básicos, la falta de unidad entre la sociedad civil con también lo del gobierno, pues ha sido un poquito muy difícil esa parte. También desde los pueblos originarios no tenemos como esa accesibilidad de servicios de educación, de salud, y esa pobreza que también ataña y que afecta a la población indígena. De ahí es que surge la migración en Guatemala. Por otra parte, las cifras de migrantes que tienen familiares directos en Estados Unidos alcanzan el 82%, evidenciando que la reunificación familiar es otro factor determinante. Estas redes se han convertido en un salvavidas para quienes ya no encuentran futuro en su tierra. Algunos estudios nos dicen de que se debe a varias causas, entre ellas la búsqueda de oportunidades económicas. Otra de las razones es huir de la violencia que impera en el país. Y por último, otra razón es las redes de personas que ya viven en Estados Unidos y que quieren reunificarse con sus familiares, con sus hijos, con sus hermanos, y los mandan a traer. Frente a este escenario, la política de Estados Unidos hacia el Triángulo Norte ha sido, durante décadas, una combinación de control fronterizo y condicionalidad de la ayuda. La administración Trump lo dejó claro en 2018 con sus amenazas de suspender toda asistencia si los países no detenían las caravanas de migrantes, una postura que calificó a los centroamericanos como indeseables, pobres, delincuentes y narcotraficantes. La administración Biden, aunque con un discurso más matizado, mantuvo la esencia de esta política. Su estrategia se centró en 3 pilares: migración, combate a la corrupción y asistencia para el desarrollo. Sin embargo, esta asistencia siempre ha estado atada a condiciones que responden más a la agenda geopolítica de Washington que a las necesidades reales de la región. En el caso de los Estados Unidos de América, creo que el problema más grave que nos sigue afectando a las personas migrantes latinoamericanas en particular es la narrativa tóxica que se ha vuelto predominante a lo largo de las últimas décadas, una narrativa que en esencia pinta a la migración de México, de Centroamérica, del resto de América Latina y el Caribe, como si fuera un problema para el país, cuando en realidad la migración y las personas migrantes han sido de enorme beneficio para los Estados Unidos de América, como también para los países de origen de donde venimos. Mientras tanto, las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos no han cesado. En el primer cuatrimestre de 2026, las detenciones de migrantes del Triángulo Norte cayeron en un 67% respecto al mismo periodo de 2025, según el informe estadístico de la Organización Internacional para las Migraciones. Pero hay que destacar que esta disminución no refleja una mejora en las condiciones de vida de los países de origen, sino un endurecimiento de las políticas migratorias y un mayor control en la frontera. Se abre nuevamente la pregunta:
¿De qué sirve frenar a la gente en la frontera si no frenan las causas que la expulsan? Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, en lugar de atacar las raíces de la migración, han actuado muchas veces como simples ejecutores de la agenda estadounidense. Se han centrado en contener a sus propios ciudadanos en lugar de garantizarles derechos. La presión externa ha sido más fuerte que la voluntad política interna para reformar los sistemas económicos, políticos y de justicia que perpetúan la exclusión y la violencia. En Honduras, por ejemplo, la persistencia de la violencia y los altos índices de asesinatos en el gobierno de Nasri Asfura han aumentado aproximadamente un 5%, según el Observatorio de la Violencia, que proyecta una tasa de hasta 26 homicidios por cada 100.000 habitantes para 2026. Un revés en la política de seguridad del país, ya que el gobierno de Xiomara Castro registraba cifras en descenso. Para agosto de 2025, la tasa de homicidio era de 18,46 por cada 100.000 habitantes. En El Salvador, las tensiones entre el gobierno y el poder judicial han generado un clima de persecución política que socava el Estado de Derecho. Aunque hoy día el gobierno se atribuye bajas en sus cifras de seguridad, la política discriminatoria y de violación de derechos humanos es fuertemente cuestionada. Por su parte, en Guatemala ha sido objeto de controversia el sistema jurídico. La destitución sistemática de fiscales clave, ocurrida principalmente entre 2018 y mayo de 2026, se ve como desmantelamiento de los esfuerzos anticorrupción en el país. Se removió a centenares de investigadores independientes. Esto provocó el archivo de expedientes sobre redes criminales de alto nivel y el exilio forzado de decenas de jueces y operadores de justicia. Estos gobiernos, sometidos a intereses económicos y políticos, no han logrado implementar políticas de desarrollo que dignifiquen a sus pueblos. La migración entonces sigue siendo la única salida para millones de personas que no ven alternativas sustentables básicas en sus territorios de origen. En la actualidad, la relación migratoria del Triángulo Norte lleva el peso de Estados Unidos, principal destino de los migrantes. Esta conexión está marcada por la incertidumbre jurídica y el endurecimiento de las políticas migratorias que implementa el presidente Donald Trump. Actualmente, lo que más preocupa a la población es la crítica situación de los beneficiarios del TPS, el estatus de protección temporal, cuyo futuro depende de decisiones judiciales en cortes estadounidenses. A esto se suma la denuncia de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la insuficiente asistencia consular a las personas detenidas. Se estima que unos 300.000 ciudadanos del Triángulo Norte ya cuentan con órdenes de deportación vigentes, cifra que está en el foco público y que se deriva de organizaciones de investigación migratoria, agencias de la ONU y registros de las Cortes de Inmigración de Estados Unidos. Mientras que gobiernos mesoamericanos celebran cifras a la baja en los movimientos irregulares como un logro, la realidad muestra que el fenómeno migratorio en el Triángulo Norte está lejos de desaparecer y las causas estructurales persisten. Además, en esta zona se tejen con frecuencia los grupos criminales de tráfico de personas. Se estima que alrededor de 300.000 ciudadanos del Triángulo Norte ya cuentan con órdenes de deportación vigentes en Estados Unidos. Esta cifra proviene de los informes del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse en Nueva York, cruzada con los reportes oficiales de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración de Estados Unidos, y evidencia a personas con vidas construidas, familias y proyectos que ahora están pendiendo de un hilo. Me regresé, la verdad, porque las cosas están feas allá. Allá todo está difícil. Allá nada es bonito. Porque este gobierno que está ahorita, pues por lo que se ve es como racista y quizás por eso pues no quiere ver ningún latino allá en su país. Solo en el caso de Honduras se reporta que más de 3.000 personas se encuentran detenidas en centros migratorios estadounidenses, muchos de ellos sin haber cometido delito alguno. Estas personas enfrentan una situación administrativa que las mantiene separadas de sus familias por meses.
Además, otro de los puntos de preocupación de los centroamericanos en Estados Unidos es el amparo bajo el TPS. Ese estatus ha permitido a cientos de miles de personas vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos por años, vendiendo un sueño americano para las familias con pocas posibilidades en sus territorios de origen bajo un sistema laboral de explotación para los más vulnerables que no tienen otra alternativa de subsistencia y por ello se arriesgan y solicitan ese amparo camaleónico en el norte. Pero en este momento, con las políticas migratorias de Donald Trump, muchos de los detenidos están por perder su TPS. Son arrestados días después, enfrentando un proceso migratorio sin los recursos legales necesarios para defenderse. La falta de claridad sobre su futuro legal genera angustia en miles de familias que dependen de su estabilidad migratoria. Organizaciones migrantes denuncian que los consulados en Estados Unidos operan con grave desprotección. Esta situación afecta directamente los procesos migratorios. Sin asistencia consular, muchos detenidos terminan firmando órdenes de deportación por desconocimiento o falta de asesoría legal. La cadena burocrática para obtener ayuda se vuelve lenta e ineficiente, mientras los migrantes esperan sin respuestas. Análisis de prensa concuerdan que esta situación representa una violación a la Convención de Viena sobre relaciones consulares y a los derechos humanos más básicos. Denuncian que se reportan fallecimientos de migrantes bajo custodia migratoria sin que las familias reciban información oficial oportuna. Esta situación social en el Triángulo Norte ha provocado que la diáspora centroamericana represente un pilar económico fundamental para sus países. Nada más las remesas enviadas desde Estados Unidos sostienen a miles de familias. Por eso la defensa de los derechos de los migrantes no es solo una cuestión humanitaria, sino también una necesidad económica. Para muchas familias, las remesas son sus principales ingresos. Gobiernos como el de Honduras celebran cifras de baja en flujos migratorios irregulares. Sin embargo, la realidad muestra que en lo que va de año fiscal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha reportado un promedio de cientos de detenciones diarias de ciudadanos hondureños en la frontera. En cuanto a peticiones de asilo, cerca de 263,000 se encuentran solicitando protección. Por su parte, el gobierno de El Salvador vende la idea que sus connacionales se quedan en el país porque las condiciones han mejorado. Sin embargo, entre 2020 y 2025 se han registrado casi 700,000 solicitudes de asilo solamente para Estados Unidos, lo que representa 120,000 solicitudes anuales, según datos de ACNUR. Asimismo, se reportan a finales de 2024 más de 208,000 solicitudes de asilo de personas salvadoreñas en distintos países. Las amenazas de muros no detienen la migración porque la gente sigue pasando hambre, la gente la sigue pasando mal, la gente sigue siendo criminalizada y vulnerabilizada en sus países, entonces sigue intentando salir. Sin embargo, esto es lo que nos pone en un contexto de muchísimas opresiones más, ¿verdad? Dicen que en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más se recrudece la política migratoria en la frontera, ¿verdad? Más de repente esto se vuelve un negocio para los coyotes, para el crimen organizado. El panorama migratorio del Triángulo Norte hacia Estados Unidos es complejo y lleno de desafíos. Las políticas restrictivas, la incertidumbre jurídica y la insuficiente protección consular crean un escenario de vulnerabilidad para los ciudadanos centroamericanos. Creo que es importante destacar que en la actualidad la política migratoria es una política sumamente permeada por una lógica de restricción, exclusión, castigo, que se expresa precisamente en una generación de políticas que buscan contener los flujos migratorios a toda costa. En adición, creo que es importante señalar que la expectativa de cambios legislativos en Estados Unidos es sumamente baja, porque desdichadamente fuerzas dominadas por la xenofobia, el racismo, el odio en contra de los extranjeros han logrado imponerse y son capaces incluso de influenciar a legisladores de ambos partidos políticos. En general, los desafíos en la región son enormes. Transformar los modelos económicos, garantizar la seguridad ciudadana, luchar contra la corrupción con independencia y justicia y adaptarse a los efectos del cambio climático. Frente a esta realidad, las organizaciones defensoras de derechos humanos y las comunidades migrantes exigen acciones concretas. La asistencia consular efectiva, la claridad en los procesos migratorios y el respeto a los derechos humanos son demandas actuales.
El futuro de miles de personas depende de las decisiones de las cortes, consulados y oficinas gubernamentales. Es fundamental tener presente que miles de personas del Triángulo Norte enfrentan una deportación inminente desde Estados Unidos y cientos más ya se encuentran detenidas, algunas por más de 6 meses, sin haber cometido delitos graves únicamente por su situación migratoria irregular. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, en el primer semestre de 2026 los retornos asistidos desde Estados Unidos hacia Honduras, Guatemala y El Salvador sumaron más de 38,000 personas, lo que evidencia una crisis humanitaria que exige atención urgente. Fortalecer la red consular, garantizar el acceso a la justicia y a la protección internacional, así como cambiar la narrativa para que se reconozca que migrar no es un delito, sino un derecho, son pasos impostergables. Los desafíos pendientes: mejorar la atención a migrantes, retornados y desplazados y diseñar políticas de desarrollo que aborden las raíces de la migración forzada en la región. La crisis migratoria en el Triángulo Norte está lejos de desaparecer y las causas estructurales persisten, sistematizando lo irregular en lo cotidiano e invisibilizando los derechos fundamentales de la especie humana. Con estas reflexiones llegamos al final de esta edición de Entre Fronteras. Gracias y nos vemos la siguiente semana.